allí a Primera de Pedro, que es donde estamos estudiando esta hermosa y edificante epístola, que es la primera que el apóstol Pedro escribió. Ya hemos estudiado contexto histórico, también un poco su cultura, a quien fue enviada esta epístola, a un montón de iglesias que estaban allí en 5 provincias, lo que hoy es Turquía, ¿no? Lo que era en ese tiempo Asia Menor. Y vayamos al capítulo 1, al versículo 13, estos versículos que vamos a leer ahora hasta el versículo 17, ya lo hemos estudiado, pero para tomar el contexto, y luego ver el versículo 17 y 18. Dice así el versículo 13 de 1 Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta ahí, hermanos. Hoy vamos a estudiar este versículo 18, la parte B de este texto. Vamos a empezar estudiando estos versículos. El 18, la parte A, o sea, la parte primera de ese texto. Y le vamos a poner como encabezado a este versículo, que habla claramente el texto al comienzo. Usted lo puede ver en el versículo 18, donde Pedro claramente le está diciendo a estos creyentes que fueron rescatados, sabiendo, obviamente, que ellos sabían, porque habían creído en el Evangelio que les había sido predicado, y Pedro le está recordando, sabiendo que fuisteis rescatados. Y le vamos a poner como encabezado, ¿no?, a esta porción, la gloriosa redención, porque de eso está hablando Pedro aquí, a partir del verso 18 en adelante hasta el final del capítulo, que es el versículo 25. Pedro está hablando allí de la gloriosa redención que en Cristo Jesús Dios ha otorgado por gracia a todo aquel que cree en Él, ¿no? Y estos oriundos que recibieron esta carta, Pedro le está recordando esa gloriosa salvación. Pero déjeme decirle y comentarles, y voy a citar algo que dijo el puritano Thomas Watson, quien nació en 1620 y murió en 1686, allí en el siglo XVII. Y fíjese lo que dice este puritano Thomas Watson sobre la redención de Dios. Dice que Thomas Watson observó correctamente que la redención fue la obra más grandiosa de Dios. Es un detalle importante el que dice aquí este puritano. Observó correctamente que la redención fue la obra más grandiosa de Dios. Sigue diciendo Thomas Watson, grande fue la obra de la creación. Y estamos de acuerdo con Thomas Watson, claro que sí. Grande fue la obra de la creación, pero más grande es la obra de la redención, dice Thomas Watson. Costó más redimirnos que crearnos. En esta observación que hizo Thomas Watson. En la primera solo necesitó hablar. Y es verdad, si vamos al libro de Génesis,
En el capítulo 1, donde está narrada la creación de todas las cosas, encontramos que 10 veces en el capítulo 1 de Génesis encontramos repetidamente la palabra y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, dándonos a entender que Dios creó todo de la nada simplemente con el poder de su palabra. Y la observación que hace Thomas Watson es que costó más redimirnos que crearnos, porque en la primera, o sea, en la creación, solo Dios necesitó hablar. Y en la redención costó más que eso. Redimirnos costó derramar la sangre del unigénito Hijo de Dios. Por eso Thomas Watson hace esta clara observación en cuanto a que costó más redimirnos, rescatarnos, que de eso habla Pedro ahí en el verso 18, que crearnos. Tenemos que tener en cuenta, ¿para qué? Para valorar la salvación que tenemos. A Dios le costó más redimirnos, tener que redimirnos, y obviamente le costó la vida de su unigénito Hijo, que crearnos. Muy bien, veamos allí el versículo 18, donde Pedro claramente nos dice que en la redención hubo que derramar sangre. La creación no fue más que la obra de los dedos de Dios, como dice allí el Salmo 8, versículo 3, claramente el salmista dice allí que la creación fue obra de los dedos de Dios. Pero la redención es la obra ¿de quién? De su Hijo Jesucristo muriendo en una cruz. Y la palabra redención es un término que describe una de las características esenciales, ¿no? Redención quiere decir y habla de una característica fundamental en la salvación. Trata especialmente con el costo de dicha salvación. Eso tiene que ver con la redención. Nos habla del costo, de lo que el precio que tuvo que pagar Dios para liberarnos y darnos salvación, y el medio por el cual Dios recibe el pago de su justicia. Todos sabemos que nosotros los seres humanos somos pecadores y que nuestros pecados son los que han violentado y violentan la ley de Dios, la justicia de Dios. Y obviamente que no hay ninguna obra humana que pueda satisfacer la justicia de Dios. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios, encarnarse para poder morir en una cruz y así pagarle a la justicia de Dios lo que la justicia de Dios demandaba del pecador. ¿Qué demanda la justicia de Dios del pecador? Como dice Pablo allí en Romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces el Hijo de Dios se encarnó para venir a este mundo y morir en una cruz y de esa manera satisfacer las demandas de la justicia santa de Dios, que demandaba el pago por la violación de dicha justicia. Pago que obviamente ninguna obra humana puede satisfacer. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios. Fíjese, acompáñeme a Romanos capítulo 3 y vamos a escucharlo al apóstol Pablo, refiriéndose a la redención del Señor Jesucristo como el pago en su sacrificio, el pago del precio a la justicia de Dios. Romanos 3, versículo 24. Romanos 3, versículo 24. Amén. Dice allí el apóstol Pablo, Romanos 3, 24, claramente nos va a hablar, fíjese en el verso 21, que usted tiene un título ahí en esa porción de la Escritura, la justicia, ¿no? La justicia es por medio de la fe. La justicia con la cual yo puedo entrar al reino de los cielos es por medio de la fe, me va a decir Pablo. ¿Esa fe en quién? En la obra y en la persona de Jesús. Dice el versículo 24, siendo justificados, o sea, siendo declarados justos, significa eso, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Esa palabra propiciación quiere decir aquel que recibió la ira de un Dios justo. Fue Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otra palabra, Pablo está diciendo, el que pudo satisfacer la justicia, las demandas de la justicia de Dios, fue el Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Y todo aquel que cree en Jesucristo será justificado, como comienza diciendo el versículo 24. Y va a ser justificado como gratuitamente, porque la salvación es por fe, no es por obra. La obra ya la hizo Cristo en la cruz. Y esa obra que hizo Cristo en la cruz está completa, no hay que añadirle absolutamente nada. Solamente tenemos que creer. Ahora vayamos al versículo 18 y escuchemos a Pedro comenzando ese versículo. Y él dice, sabiendo que fuisteis rescatado. Sabiendo que fuisteis rescatado. Esa palabra es importante ahí en todo este pasaje, la palabra rescatado. Es la palabra clave en todo este pasaje. Este término, que en el griego es lutro, con doble O al final, significa rescatado, ser redimido, ser rescatado, significa comprar la libertad mediante el pago de una redención. Comprar la libertad de un esclavo o de un prisionero de guerra en esos tiempos, era un término técnico, ¿no? Significa comprar la libertad mediante el pago de una redención o liberar por medio del pago de un precio. Y todos nosotros sabemos que los seres humanos, todos, absolutamente todos, éramos esclavos del pecado. Y para liberarnos de esa esclavitud del pecado, había que pagar un precio. Eso es lo que Pedro le está recordando a estos creyentes. Por eso él le dice al comienzo, sabiendo que fuisteis rescatado. ¿A través de qué? Del pago de un precio, porque eso es lo que significa la palabra rescatar. Es liberar, es comprar la libertad mediante el pago de una redención, de que alguien te remida, o liberar por medio del pago de un precio. Y eso llevándolo a la teología, nos está enseñando que Cristo fue ese pago a la justicia santa de Dios. ¿Para qué? Para liberar al pecador. ¿A qué pecador? ¿A cualquiera? No, al que pone su fe en Jesús. Como decía Pablo en Romanos capítulo 3 que leímos recién. Ahora, las imágenes del apóstol Pedro para describir este rescate se deriva obviamente del Antiguo Testamento. Pedro, cuando está escribiendo eso de que han sido rescatados, él en su mente está pensando en que en pasajes del Antiguo Testamento, y más precisamente en el pasaje de Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 13, donde nos encontramos ¿con qué? Con la Pascua. Pedro tiene en mente la redención que Dios hizo a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento cuando los liberó de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que tiene en mente Pedro en este momento para enseñarles esta verdad del rescate del cual ellos habían sido rescatados. Pedro en su mente tiene obviamente pasajes, y muchos de ellos del Antiguo Testamento, más que nada en el Pentateuco, pero sobre todo en Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 13, y vamos a ir allá para leer donde Pedro tiene su mente para enseñarle lo que significa ser rescatado a estos creyentes y obviamente por aplicación hoy a nosotros. Éxodo capítulo 12. Versículo 1. Y sin duda alguna, este es uno de los principales pasajes, una de las principales narraciones de la primera Pascua. En la Pascua, la vida del inocente cordero fue el precio. Ese cordero que ellos tenían que sacrificar fue el precio requerido para salvar la vida de los primogénitos de las familias de Israel. Esto está narrado aquí por Moisés en esta primera Pascua. Dice allí el versículo 1 del capítulo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón
en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedase hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Este es el pasaje por excelencia sobre la Pascua, y obviamente la Pascua significa pasar por alto, que es lo que hizo Dios en ese instante. Cuando el Señor sale, ¿no? Cada casa donde había en sus linteles y en sus postes la sangre puesta de ese cordero sacrificado, el ángel del Señor no entraba en ese hogar, y en ese hogar no iba a haber muerte. Por eso Él pasaba de largo en cada casa donde estaba esa señal de la sangre del cordero sacrificado. Por eso la palabra Pascua significa pasar por alto. Obviamente que Pedro tiene en mente esta primera Pascua, ¿no? Y es la narración del pasaje clave en esto, es aquí donde acabamos de leer, Éxodo 12:13, ¿no? En la Pascua, la vida, como nos estaba narrando Moisés aquí, la vida del inocente cordero fue el precio requerido para salvar la vida de los primogénitos en ese tiempo de las familias de Israel. El cordero fue una ilustración divinamente ordenada. ¿Por qué? Porque Moisés está escribiendo siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el cordero claramente fue una ilustración divinamente ordenada, y dicho sacrificio de este cordero también tipificó la muerte sustitutiva y expiatoria del inocente Hijo de Dios, que un día vendría a liberar al pecador de sus pecados. Esa era la tipología de este cordero joven de 1 año y sin manchas. Así fue la orden que le dio Jehová a Moisés, que tenían que tomar cada familia de los israelitas mientras estaban cautivos allí en la tierra de Egipto, ¿no? Ese cordero fue una ilustración, ¿no? Mandada divinamente, ordenada divinamente, y dicho sacrificio de esos corderos era una tipología, tipificó la muerte sustitutiva y expiatoria del inocente Hijo de Dios para liberar del pecado y de sus consecuencias eternas a todos aquellos que pongan su fe en Él. Pero grandiosa fue, obviamente, volvamos a Pedro, grandiosa fue la redención de Israel en Egipto. Fue un hecho impresionante, ¿no? Lo grandioso y lo maravilloso que fue esa redención. Pero esta redención de la cual Pedro le está hablando a su audiencia, esta redención a la cual se refiere Pedro aquí en el versículo 18 en adelante, la superó infinitivamente. Pedro en este pasaje proporciona a los creyentes a los cuales va dirigida esta carta una teología
correcta, concreta de la redención. Al contestar Pedro en este pasaje 4 preguntas importantísimas, 4 preguntas cruciales. La pregunta número 1, ¿de qué redimió Dios a los creyentes? La segunda pregunta, ¿con qué nos redimió? La tercera pregunta, ¿para quién nos redimió? Y la cuarta pregunta, ¿para qué nos redimió? Y Pedro en este pasaje del 18 al final, al versículo 25, en esa porción de las Escrituras, nos va a contestar estas 4 preguntas fundamentales. ¿De qué redimió Dios? O sea, ¿de qué rescató Dios a los creyentes? ¿Con qué los redimió? ¿Con qué los rescató? ¿Para quién nos rescató? ¿Para quién nos redimió? ¿Y para qué nos redimió? ¿Con qué propósito nos rescató? Veamos la primera. ¿De qué redimió Dios a los creyentes? Y ahí vamos a leer en el texto, verso 18, sabiendo que fuiste rescatado, redimido significa, ya vimos eso, sabiendo que fuiste rescatado, les dice Pedro a esta audiencia original, ¿de qué? De vuestra manera de vivir, que recibisteis de vuestros padres. Entonces, ¿de qué redimió Dios a los creyentes? Según el versículo 18 dice Pedro, sabiendo que fuiste rescatado, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir. Pedro estableció 4 características, 4 rasgos que caracterizan a todos y que incluyen obviamente a los creyentes antes de ser redimidos. Veamos algunas características de todas las personas no redimidas, ¿no? Y eso lo podemos ver a 2 de estas características en el versículo 14. Retrocedo un poquito para atrás y veamos 2 características que tienen todo ser humano, que también nosotros los creyentes también teníamos antes de ser redimidos. ¿Qué 2 características tienen los incrédulos y que nosotros también teníamos antes de ser alcanzados por la salvación de Dios? Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, subraya eso, que antes tenía estando en vuestra ignorancia. 2 características, ¿no?, que tienen todos aquellos que todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cuáles son esas 2 características? Deseos pecaminosos. Y la segunda, ignorancia espiritual. Y obviamente que son 2 características que todo ser humano tiene que no ha venido a Cristo. Pero también 2 características que todos nosotros, que ahora somos redimidos, también teníamos. Esas características son los deseos pecaminosos, pero también son la ignorancia espiritual, la ignorancia de la verdad escritural de Dios. Entonces, dice ahí en el verso 14 que Dios nos redimió de vuestra vana manera de vivir, y está hablando de ¿qué? De esos deseos pecaminosos y de esa ignorancia espiritual. Veamos la palabra deseos, que Dios nos redimió de esos deseos pecaminosos. Fíjense que esos deseos son pasiones irresistibles que obviamente habitan y moran en nuestra carne caída, en nuestra naturaleza caída, y que son dominadoras y que nos llevan hacia actos pecaminosos. Fíjese el capítulo 4 de Pedro, en esta misma carta que estamos, capítulo 4, versículo 2, fíjese lo que Pedro dice allí, 4:2, dice, para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? En la carne, conforme a las concupiscencias. Eso significa, esa palabra significa, concupiscencia, significa deseos desordenados, deseos desenfrenados, deseos desatados. Entonces dice Pedro en el verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
¿Y cómo andan los gentiles? Sigue diciendo Pedro, andando en laxivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disapación, abominables, idolatrías. Así andábamos nosotros antes de que Dios nos redimiera. Y así vive el ser humano que todavía no ha sido redimido. Pero fíjese lo que Pablo dice para reforzar este punto en el libro de Romanos, la carta de los Romanos, en el capítulo 1, hablando también de estos deseos pecaminosos, Romanos 1, versículo 24. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo allí. Acuérdense que Pedro le está recordando a estos creyentes que Dios los había rescatado ¿de qué? En primer lugar, de vuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir consistía en que Dios los había rescatado de deseos pecaminosos y de la ignorancia espiritual. Dice allí Pablo en el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí el apóstol Pablo, aparte del versículo 18 hasta el final de este capítulo, está dando cómo Dios ejerce juicio sobre el ser humano. ¿Y qué clase de juicio ejerce Dios sobre la humanidad? Dejando a la humanidad que obre conforme a los deseos de su corazón. Y los deseos del corazón del ser humano caído, ¿cuáles son? Constantemente al pecado. Pero claramente, lo que Pedro nos está diciendo, fíjese en Efesios también, sigamos escuchando a Pablo con este punto de los deseos pecaminosos, Efesios 4, versículo 22. Estos deseos de los cuales Pedro dice que fuimos rescatados son pasiones irresistibles y dominadoras hacia lo que es pecaminoso, como estamos viendo, ¿no? Romanos 24 que vimos recién, y fíjese lo que dice Pablo en Efesios 4, 22. Dice así el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando vivíamos gobernados, direccionados todo el tiempo por los deseos pecaminosos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Entonces, Pedro está diciendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. Fuiste rescatado en primer lugar de esos deseos pecaminosos, de esos deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Y es así como vive el ser humano que no ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. Y esa palabra vana que utiliza allí Pedro, matayos en el griego, significa inutilidad o falta de propósito. Eso es una vida vana, una vida que es vivida inútilmente, porque si la vida no se vive según los propósitos y la voluntad de Dios, es una vida que no tiene futuro, una vida que no tiene esperanza. Esa palabra vana significa eso, inutilidad o falta de propósito. ¿Se acuerdan lo que leyó Leonardo en Eclesiastés 1? ¿Qué decía allí Salomón, que es el autor de ese libro de Eclesiastés? ¿Qué decía el versículo 2 al 4? Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Todo es inútil, porque ese es el significado de la palabra vanidad. Algo sin propósito, algo sin sentido. Y esa es la palabra que está usando Pedro aquí en este versículo 18. Todo es inútil, todo es sin falta de propósito. Esto significa y identifica claramente una vida vana, significa e identifica a una vida superficial, una vida inútil, una vida sin valor alguno. Todo hombre o mujer no redimido, no alcanzado por la gracia de Dios, está viviendo de esa manera vana.
está viviendo esa persona que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe todavía, está viviendo una vida inútil, sin propósito alguno, una vida superficial en todo sentido. Incluso los mayores logros o las mayores metas alcanzadas que los incrédulos puedan llegar o puedan alcanzar no tienen absolutamente ningún sentido comparándolos con la eternidad. Cuando nosotros hacemos una comparación con lo eterno, ningún logro de esta vida, por más grandioso que sea, y podemos nombrar muchas personas a lo largo de la historia humana que han logrado cosas impresionantes, que han logrado que su nombre sea y esté sonando en todas partes. Nosotros podemos nombrar a un deportista como Maradona, que en su momento el mundo estaba a sus pies, el mundo vano estaba a sus pies. Pero sin embargo, Maradona ya es historia. Se fue de este mundo sin Cristo, se fue de este mundo sin haberse arrepentido de sus pecados. ¿De qué le sirvieron todos sus logros comparado con la eternidad? Absolutamente de nada. Hoy tenemos a otro deportista también de nuestra nación, como es Messi, quien también ha logrado cosas impresionantes, pero sin embargo, comparado con lo eterno, si él muere en la condición de incrédulo, no le habrá servido absolutamente de nada. Para ver este punto, fíjese lo que dice Mateo en el capítulo 16. Acompáñeme a Mateo y escuchémoslo a Jesús. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 26. Jesús está anunciando su muerte a sus discípulos. Pero vayamos al versículo 26 y escuche lo que dice Jesús. Dice Jesús, dos preguntas hace aquí Jesús a sus discípulos. Dos preguntas. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿Pero qué? Y perdiere su alma. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que hace Jesús es, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Si él tuviese todo el reconocimiento habido y por haber, si él tuviese todo el poder económico habido y por haber, y muchas personas lo han logrado en el mundo. Pero ¿de qué le sirvió eso el día que tuvieron que partir de este mundo? ¿De qué le sirvió eso comparado con la eternidad? Absolutamente de nada. Y la segunda pregunta es, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Podrá algunos de sus muchos bienes, de sus cuentas bancarias llenas de dólares y de euros, podrá con eso pagarle a Dios el poder entrar al reino de los cielos una vez que se vaya de este mundo? No, porque primero y principal, nada trajimos, dice la Escritura, y nada podremos llevarnos cuando nos vayamos. El ser humano o se lleva la salvación de esta vida o se lleva la perdición eterna de su alma. O sea, cosas eternas. O se va a llevar la salvación eterna de su alma cuando se vaya, cuando termine su paso por esta tierra, o se va a llevar la condenación eterna de su alma cuando se vaya de esta tierra. Y tanto la salvación como la condenación tienen que ver y estar relacionadas directamente con creer o rechazar al Hijo de Dios. Pero Jesús en este texto es claro. ¿De qué le va a servir al hombre ganar el mundo? Lograr toda la fama, habido y por haber, todo el reconocimiento, habido y por haber, todo el dinero, todo el lujo, todo el confort, habido y por haber. ¿De qué le servirá eso comparado con la eternidad? Absolutamente de nada. Venga conmigo a Efesios 4 nuevamente y escuchemos al apóstol Pablo. Efesios 4, versículo 17. Efesios 4, versículo 17. Dice Pablo, esto pues digo y requiero, subraya esa palabra en ese texto. Dice Pablo, esto pues digo y requiero.
en el Señor. Que ya le está diciendo y le está escribiendo ¿a quién? A creyentes, a una iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, a creyentes como nosotros, a una iglesia como nosotros. Y Pablo dice, y sigue diciendo actualmente Pablo, porque lo estamos leyendo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, eso es conducta, manera de vivir, que ya no andéis como los otros gentiles, estos son los incrédulos, que andan, ¿en qué andan los gentiles? En la vanidad de su mente. Andan viviendo, practicando una vida inútil, sin propósitos eternos. Así andan los gentiles. Y claramente Pablo le pide a los creyentes, les requiere a los creyentes que ya no andemos. ¿Y por qué dice no andéis? Porque en otro tiempo andábamos. Los creyentes de Éfeso eran incrédulos antes que Pablo llegase a Éfeso y predicase el Evangelio. Entonces lo que le está requiriendo y lo que le está mandando el apóstol Pablo a estos creyentes es que no vuelvan a practicar los vicios de su antigua vida. Porque esa vida es una vida vana, lo cual significa inútil, vacía, sin propósito alguno. Y obviamente no tiene esperanza eterna, sino todo lo contrario, condenación eterna. Sigue diciendo Pedro, volvamos así al versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, redimidos por medio de un pago, que eso es lo que significa la palabra redención, como ya vimos. Y cuando Pedro escribe esto, él tiene en su mente la redención, el rescate que Dios había hecho de Israel en el Antiguo Testamento. Y el texto por excelencia es el que leímos en Éxodo 12, del 1 al 13. Sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de esa vida vana, viciada por deseos pecaminosos y también por ignorancia a la verdad espiritual. Fuimos rescatados de esa vida vana, de esa manera de vivir vana. Fuimos rescatados. De esos deseos pecaminosos fuimos rescatados y de esa ignorancia espiritual fuimos rescatados. Es lo que Pedro está diciendo aquí. La cual, sigue diciendo Pedro, recibisteis de vuestros padres, la cual recibisteis de vuestros padres, esa manera vana de vivir, de la cual Dios nos rescató, nos redimió, la recibimos de nuestros padres. Los religiosos fariseos del tiempo de Jesús son un ejemplo claro de las tradiciones recibidas de generación a otra generación. Volvamos a Mateo, pero ahora el capítulo 15, el capítulo anterior. Mateo 15. Los fariseos, este grupo religioso, son un ejemplo claro de las tradiciones que ellos recibían y se las pasaban a sus generaciones siguientes. Mateo 15, versículo 7. Jesús está haciendo una exposición sobre lo que realmente, sobre lo que verdaderamente contamina al ser humano, que no son las cosas externas, sino lo interno. Pero dice así en el versículo 7, Jesús, hablando con estos fariseos, dice: hipócritas, le dice Jesús a este grupo selecto religioso, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, o sea, de labios, superficialmente, de afuera. Este pueblo de labios me honra, más su corazón, que es lo interno, que es lo que importa, más su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es lo que hacían estos religiosos. Le pasaban a sus hijos, a las siguientes generaciones, tradiciones que obviamente no estaban acorde a la voluntad de Dios. La religión tradicional en esos tiempos, es decir, el judaísmo apóstata de los tiempos de Jesús o el paganismo
en sus muchísimas formas, son una muestra de tradiciones y costumbres transmitidas todo el tiempo de generación a generación. Nosotros vivimos en un mundo que se va transmitiendo de generación a generación sus creencias, sus culturas, todo se va transmitiendo de padres a hijos, y así sucede todo el tiempo sucediendo esa mecánica. ¿Y qué nos dice Pedro? Que nosotros recibimos de nuestros padres. Pero antes, en el verso 18, al comienzo dice claramente, volvamos allí, el apóstol Pedro, que fuimos rescatados, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir, esa vida sin propósito, esa vida inútil, la cual está viciada por deseos pecaminosos, por ignorancia espiritual, fuimos rescatados. Y esa vana manera de vivir la recibimos ¿de quién? De nuestros padres, que nos inculcaron sus tradiciones, que ellos a la vez las recibieron de sus padres. Y esto tiene que ver obviamente con tradiciones de creencias, de religiones o lo que fuese. Pero son costumbres transmitidas todo el tiempo de generación en generación. Todos los que estamos aquí, antes de conocer el Evangelio, por la gracia de Dios, teníamos alguna tradición, practicábamos alguna tradición, creíamos en alguna tradición religiosa o lo que fuese. Pero cuando el Evangelio iluminó nuestra mente y conocimos la verdad y empezamos a dejar de ser ignorantes de la verdad, empezamos a ordenar nuestras vidas en cuanto a creencia. Nosotros hoy sabemos que hay que creer solamente en Jesucristo, porque es el único Salvador, porque es el único Dios, porque es la única religión verdadera. Creer, seguir y obedecer al Hijo de Dios. Y de todas estas cosas pecaminosas fuimos rescatados. Eso es lo que está diciendo Pedro, sabiendo que fuisteis redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fíjese que Pedro en el texto dice que fuiste rescatado, primero dice de vuestra vana, lo cual significa inutilidad, sin propósito, vida vacía, y luego agrega manera de vivir. Y esa manera de vivir es en base a las tradiciones, costumbres que nos transmitieron las generaciones anteriores. Pero gloria a Dios que un día eso se cortó en nuestras generaciones. Gracias que Dios apareció en mi vida y me salvó y me rescató de esa vana manera de vivir que recibí de mis padres, se cortó por la gracia de Dios. ¿Y yo qué hice con mis hijos? Le empecé a inculcar la verdad. Y mis hijos tienen que hacer lo mismo con sus hijos, si el Señor no viene antes. Inculcarles la verdad, porque Dios ya nos rescató. Y de todas esas cosas claramente pecaminosas fuimos rescatados. Está diciendo Pedro claramente eso cuando comienza el texto 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pedro le está recordando a estos cristianos a los cuales le está dirigiendo esta epístola, de esa región amplia de Asia Menor que componía 5 provincias, acuérdense, le está recordando esa verdad para aquellos que valoren la redención, valoren el rescate que Dios ha hecho. Pero más adelante les va a decir, fíjense en el verso, la parte B del versículo, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Ustedes no fueron rescatados por cosas de este mundo corruptibles, como oro o plata, agrega Pedro. Verso 19, sino fuisteis rescatados de esa vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres, fuisteis rescatado con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, ese cordero que en la Pascua se sacrificaba, el cual tipificaba al verdadero cordero que un día vendría, y ese fue Jesús. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Con la sangre de Jesús fuiste rescatado.
Pedro le está diciendo a estos creyentes que estaban, acuérdense, estaban en severa persecución, estaban bajo hostilidad decretada por el Imperio Romano, por el Estado en ese tiempo. Pero Pedro, una vez más, no solo en los versículos anteriores que ya estudiamos, le estaba recordando de la salvación que Dios les había dado. Y aquí Pedro les vuelve a recordar que ellos sabían que habían sido redimidos, que habían sido rescatados, no con cosas corruptibles de la vida sin sentido que venían viviendo, la cual al final de todo iba a tener una condenación eterna, sino que ellos fueron rescatados porque el Hijo de Dios derramó su sangre. Por eso a Dios le costó más redimirnos que crearnos, porque le costó la vida de su Hijo. Y a Jesús, su Hijo, le costó su vida. Y a nosotros esa salvación Dios te la ofrece ¿cómo? Gratuitamente, pura gracia de Dios. Entonces, si yo soy consciente de lo que Pedro me está diciendo aquí, de algo que yo ya sé por conocer las Escrituras, de algo que los auditorios que estaban recibiendo esta carta también sabían, porque conocían el Evangelio como nosotros. Por eso Pedro comienza diciendo en el verso 18, sabiendo, si nosotros también sabemos que fuimos rescatados de una vida vana, sin sentido, inútil, sin propósito, sin futuro eterno, sino más bien de condenación eterna. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como también la audiencia original que recibió la carta? ¿Qué tenemos que hacer? Una sola cosa, valorar la salvación que Dios nos ha regalado en su Hijo Jesucristo. Y ese valorar significa comprometerse con la causa de Cristo, comprometerse con la predicación del Evangelio, comprometerse con el estudio de las Sagradas Escrituras, comprometerse en publicar y decretar todo el tiempo, en todo lugar, el Evangelio de Jesús. Y obviamente, como lo dice en los versículos 16 y 17, ya que aquel que nos redimió es santo, ¿qué dice Pedro? Sean santos también ustedes en toda vuestra manera de vivir. Porque ustedes fueron rescatados de una condenación eterna segura. Fuimos rescatados de un desenlace eterno en el lago de fuego. Fuimos rescatados y no fuimos rescatados a precio de oro, plata o cualquier cosa de este mundo físico, sino que fuimos rescatados por lo único con lo cual podíamos ser rescatados, y eso único es la sangre de Jesús, la cual, cuando yo pongo mi fe en Él, me limpia de todo pecado. La sangre que espiritualmente hoy, si peco y me arrepiento, me seguirá limpiando de todo pecado. Claramente eso es lo que Pedro les está recordando a estos creyentes. Si tú estás en Cristo, hermano y hermana, si estás en Cristo verdaderamente, tú también eres un redimido, un rescatado. No lo olvides, no lo olvides. Y recuerda lo que dijo Pedro anteriormente, versículo 16. ¿Qué dice Pedro? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, mientras estemos en esta tierra. Vivamos para su gloria. Vivamos para que su nombre sea honrado por aquellos que no lo conocen, al ver en nosotros una transformación, un cambio y una devoción por Jesús todo el tiempo. Sabiendo, verso 18, que fuiste rescatado. Les recuerda Pedro a la audiencia original a la cual le escribe esta carta. Pero también por aplicación a nosotros también sabemos que fuimos rescatados. Y Pedro nos dice de qué fuimos rescatados. De vuestra vida vana, sin sentido, sin propósito, inútil. ¿Cuántas personas has conocido? ¿Cuántas personas conoces actualmente que están viviendo esa vida sin propósito, que están viviendo esa vida sin sentido, que están viviendo una vida que tú sabes que si mueren así van directamente a la condenación eterna? ¿Conoces alguno? Yo sé que conoces, porque yo también los conozco. Entonces,
Tu compromiso es el compromiso que tenía Pablo y él lo exclamó en Romanos capítulo 1. A griego y no griego soy deudor. Nosotros tenemos el mensaje que cambia el destino eterno de las almas que todavía respiran vida biológica en esta tierra. Nosotros tenemos el mensaje que también a ellos los puede rescatar de su vana manera de vivir y traerlos para el reino de los cielos. Amén, hermanos. Póngase de pie y vamos a agradecerle al Señor por su poderosa, inerrante, infalible palabra. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Redentor, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por derramar tu sangre en esa cruz como ese sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Te damos gracias porque tu vida justa ha sido colocada en nosotros, Señor, y nuestra vida pecaminosa fue colocada en ti, en aquella cruz. Y Dios juzgó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros seamos libres y seamos justificados. Gracias por tu palabra, por esta porción de tu palabra que hemos estudiado y de la cual hemos aprendido, entre tantas cosas, que tenemos que valorar la salvación grande, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, que no descuidemos esta salvación grande que Dios nos ha regalado, pero no porque la haya regalado quiere decir que a Él no le ha costado. Como dice Pedro, sabiendo que fuimos rescatados de esa vida vana, sin propósito, sin futuro, sin sentido, de esa vida vacía. Fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Gracias, Señor. Bendice tu iglesia presente aquí. Fortalécela, Señor. Provee sus necesidades espirituales, físicas. En tu gran amor y misericordia, Jesús, ya que somos tuyos, tú eres nuestro Padre y somos tus hijos. Y qué gozo nos da el saber que somos tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.